yo siempre digo que yo no invento nada, sino que me lo robo. Y un poco eso es lo que pasa con los personajes de Coco. Son una especie como de compendio de diferentes mujeres con las que me voy encontrando, de diferentes situaciones que voy viendo, cosas que voy leyendo. Y de esta manera, pues así me los voy imaginando. Pienso, bueno, pues mi heroína, o sea, parto de Coco, ¿no? Parto de la heroína, bueno, cómo es, ¿no? Me tomó varios años, ¿no? Y varias repasadas, ¿no? Decidir cómo era. Al principio era muy dura, al principio era como más hacia el otro personaje que Sana, ¿no? Entonces, bueno, hice a una protagonista con ciertas fallas, muy insegura de sí misma, muy dubitativa, ¿no? Muy titubeante. Y en torno a ella entonces fui diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesita? Necesita dónde vive, ¿no? Pues vive con un par de mujeres de Querétaro también, ¿no? Un par de niñas, diríamos, en el argot de Coco, de Querétaro, de muy buena familia, que conoce desde toda la vida, aunque no son sus amigas, pero son unas personas con las que está bien que viva, dirían sus padres. Luego, bueno, ¿con quién trabaja? Bueno, pues trabaja con un personaje que es Gerardo, que es quien le ayuda a resolver muchas cosas de su vida, que es una especie como de contraste que le hace ver qué tan absurdas son sus decisiones, de pronto qué tantos vacíos hay en la lógica que maneja ella y su familia, ¿no? También trabaja con un jefe que la tortura, trabaja con una chava que dice que es su amiga, pero que en realidad no es su amiga. Tiene un par de hermanas, que son Lola y Márgara. Con Lola está peleada por cosas que se irán descubriendo a través de la novela, y ese pleito y esa distancia le duele a Coco y trata de resolverla, y le pesa mucho al momento de tomar sus decisiones. Está su hermana Márgara, que solo quería casarse y tener hijos en la vida, y que lo consiguió, y que ahora tiene una casa enorme y unos hijos y una camioneta y todo como debe ser, y que no se mete en problemas. Está su mamá, está su papá, ¿no? Y entonces así es como voy ideando a los personajes, pero claro, al momento de irlos ya trazando, a la hora de echarlos como a vivir en ese mundo que ya ideé, pues sí o sea, son como fulanito, o como menganita, o dirían este tipo de cosas, o les pasarían este tipo de cosas. Y así lo voy pensando, así voy como poblando este universo, y así voy construyendo a estos personajes con partes de otras personas, pero basándome en lo que necesito que hagan en términos de la historia, lo que necesito, qué rasgos, decido qué rasgos tienen que tener en función de lo que necesito que disparen en la historia. No, Coco, a diferencia de otros personajes míos, se portó bastante bien, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Lola, que es la hermana más cercana a Coco, que me costó más trabajo aterrizarla y que hiciera lo que yo necesitaba que hiciera, ¿no? Entender quién era como para poder manejarla mejor. O a diferencia de Andreu, que era un personaje que es muy central en la novela, pero que nunca aparece, y yo iba a hacer que apareciera, y yo quería que tuviera mucha más voz, hasta que me fui dando cuenta lo que él necesita es no hablar nunca. Lo que Coco necesita es ella desarrollar una relación con Andreu, pero nosotros no tenemos que saber cuál es la respuesta de él, ni cuál es su situación, ni qué hace, ni dónde vive, ¿no? O sea, sabemos que vive en Barcelona y que que su relación empieza siendo profesional y termina siendo, pues, mucho más cercana de lo que Coco se imaginó, pero nunca sabemos quién es. Y yo sí era alguien que iba a aparecer mucho, que yo tenía pensado que apareciera, y de pronto como que se me fue diluyendo, hasta que me di cuenta de realmente lo que él tenía que hacer. Y yo creo que sí, en términos de personajes complicados fueron ellos, fue Andreu, fue Lola,
fueron las mujeres con las que vive Coco, Pili y Monse, las niñas del Olmo, que son unas casi monjas, pero nunca se dice que son monjas, ¿no? Pero que orbitan alrededor de Coco, que tuvieron una infancia similar a la suya y que no entienden por qué ella quiere salirse de un universo en el cual ellas están tan a gusto. Esa parte yo creo que no creo ser la única mujer mexicana que se plantea, que creció con este lenguaje o con este discurso de que lo mejor que te puede pasar en la vida es perpetuar el modelo de tus padres, ¿no? Hacer las cosas exactamente como lo hicieron tus padres o hacerlas mejor, ¿no? Porque qué tal que tus padres se divorciaron. Entonces, a ti sí te toca tener la familia perfecta, o tú como nosotros vas a tener una familia perfecta, vas a tener un marido que te mantenga, vas a tener unos hijos, una camioneta, vas a tener una casa en este fraccionamiento que es donde vive la gente bien, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entraron las expectativas de manera muy, muy fuerte en la novela, ¿no? De pronto, lo que Coco, o sea, la gran decisión de Coco es está entre perpetuar el modelo de sus padres y de sus hermanas hasta cierto punto, o decir gracias, pero no gracias, voy a buscar mi propio modelo, ¿no? Voy a trazar mi propio camino. Y yo creo que es el gran conflicto de muchas mujeres en México, ¿no? Hay otros conflictos que tienen otras mujeres que pasan por la violencia, por el abandono, por los hijos muertos, pero esos aparecen en otras novelas. Pero sí, digamos, en términos de ciertos modelos de sociedad, lo que se plantea a las mujeres es: necesitas perpetuar el modelo, cumplir con nuestras expectativas, o si no, pierdes valor, todas tus decisiones pierden legitimidad y hasta cierto punto tú pierdes valía, tú pierdes valor, ¿no? Y a ver cómo lidia uno con eso, ¿no? Alfredo es un personaje muy interesante y me da mucho gusto cada vez que alguien lo reconoce. Fue de los personajes que a mí me resultó más interesante trazar, ¿no? Porque, bueno, pues a las mujeres como que las tengo ya muy trabajadas, como que ya sé bien cómo operan, las he observado más. Pero para mí fue muy interesante encontrar de qué manera la relación entre Coco y Alfredo, cómo funcionaba la relación entre Coco y Alfredo, ¿no? Y cómo es un ejemplo de estas relaciones donde hay una especie de transacción. Yo te doy seguridad, yo te doy valor, yo justifico tu vida a cambio de que tú te quedes calladita, te veas bonita, atiendas a los hijos y no des lata, ¿no? Y esa es la gran aspiración de muchas mujeres, porque nos han enseñado que eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Tener un hombre que vea por nosotros, que nos dé seguridad, que nos mantenga, que nos provea un cierto tipo de vida, ¿no? O sea, que eso no lo consiguen las mujeres por sí mismas, sino que lo consiguen a través de un hombre, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante ver, o sea, como desarticular, desarmar esas relaciones, esas dinámicas y decir, funcionan así, funcionan con estas palabras, con estas formas de interacción, con este discurso, ¿no? De que él todo el tiempo, de manera aparentemente muy cariñosa y muy meliflua, le está diciendo: tú eres inferior a mí, ¿no? Tú eres un poquito más tonta que yo, tú no puedes, o sea, tú en la vida profesional nada más estás jugando a vestir a tus muñecas, ¿no? Y yo soy el que tiene un trabajo serio, y yo soy el que te va a explicar cómo son las cosas, ¿no? Pero todo en un tono, o sea, es una violencia muy, muy suavecita, ¿no? Pero que está todo el tiempo ahí, hasta que Coco dice: oye, no, pero las cosas tienen que escalar a ciertos niveles para que ella diga, ahora que me acuerdo no me gusta. Pero todo el tiempo ella se está, como estamos todo el tiempo en su cabeza, porque la historia se plantea desde Coco, pues todo el tiempo ella se está dando cuenta, es que esto no me gusta tanto, ¿no? Pero no puede decir, ya sé por qué no me gusta tanto y vete al demonio, ¿no? La tía Teresa es la tía soltera, ¿no? Y es la mujer a la que todo el mundo se refiere, la mamá de Coco, por ejemplo, se refiere a ella como pobrecita de Teresa, ¿no? Ay, pobre, ¿no? No se casó, no tiene quien vea por ella, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? Pobrecita. Y
Y en algún momento le dice a Coco, ¿qué quieres? ¿Terminar como la pobre de tu tía Teresa? ¿No? Y ella dice, pues no está tan mal, ¿no? Se la pasa de lo mejor, ¿no? Hace lo que le da la gana, estudia lo que quiso, vive donde quiere. Entonces, pues no está tan mal. Y en ese sentido para mí fue muy importante poner ese personaje ahí como una especie de atisbo, ¿no? Como de rendija de que se puede otra cosa, ¿no? De que uno no está condenado a un solo destino, sino que se puede inventar otro, ¿no? Con sus propios medios y por sí misma. Y sí, pues la novela está dedicada a dos tías mías, ¿no? A Margarita y a María de los Ángeles, que fueron las dos solteras y que tomaron su vida por su cuenta y que hicieron una vida profesional y emocional y personal plena y divertida, interesante, ¿no? Entonces, para mí, cuando crecía con este discurso de que hay que casarse y tal, y hay que buscar continuar con lo que has visto en tu casa, ¿no? Con lo que has aprendido, con esta forma de vida y esta forma de entender el mundo, pues siempre fueron ahí como una especie de colchón de seguridad, ¿no? Bueno, pero se puede eso, o sea, no está tan mal, ¿no? O sea, en realidad es que la otra opción tampoco es tremenda, ¿no? Siempre y cuando sepas llevarlo y lo aceptes así, pues no pasa nada, ¿no? Entonces de ahí sale la tía Teresa.